Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, ahora sí. Sí, sí. Vale. Pues ahora sí, hola de nuevo y bienvenidos otra vez a la demostración ahora de ProPanel y de Smart Wiring. Para los que no habéis estado anteriormente, pues yo soy Enar, técnica de marketing en Eplan y os acompañaré durante esta sesión dando soporte a las preguntas que se vayan generando en el chat. Podéis utilizar el chat para mandarnos todas las cuestiones que tengáis. Ismael es el técnico encargado de la demo y irá resolviendo todas las consultas conforme vayamos viendo oportuno. Así que Ismael, no me devoro más y ya te doy paso. Perfecto, Así que gracias, Enar. puedas. A mí se me oye, ¿no? Perfecto, alto y claro. Vale. Vale, bienvenidos a todos de nuevo y bienvenidos a secas, a los que no habéis estado antes. Yo soy Ismael, consultor técnico del departamento técnico de Eplan y lo que vamos a hablar ahora o lo que vamos a presentar es cómo funciona ProPanel y a partir de ProPanel cómo podemos exportar toda esa información a Smart Wiring, que es otra de las soluciones que tiene Eplan, ¿vale? Entonces, primero, como veis en mi pantalla, es una pequeña diapositiva, que básicamente lo que se pretende es ubicar un poco lo que sería ProPanel dentro de todo el proceso de elaboración de un proyecto con Eplan, ¿vale? Para luego ya pasar a ver cómo funciona la herramienta. De hecho, lo que veremos será dos detalles, ¿vale? En primer lugar, cómo definir una envolvente en ProPanel, ¿vale? En un espacio en 3D. Y una vez tengamos definido una envolvente, que de hecho veremos, veremos cómo hacerlo directamente con Eplan, lo que veremos será también cómo definir componentes, ¿vale? Una vez ya tengamos la envolvente definida, cómo definir componentes en esa envolvente, ¿vale? Pues cómo diseñar la distribución de canaletas y carriles sobre una placa de montaje y cómo colocar elementos y artículos que tengamos definidos en el proyecto, ¿vale? En ese sentido, esta definición de componentes puede tener dos orígenes, que nos sirve un poco también para ubicar dónde entra ProPanel dentro del flujo de trabajo de un proyecto de Eplan, ¿vale? Estos dos orígenes pueden ser los esquemas eléctricos o puede ser una base de datos de artículos, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que se viene a reflejar aquí. Es decir, nosotros podemos generar el prototipo virtual que podemos generar con ProPanel pre o post esquemas eléctricos, ¿vale? Lo que nos cambiará un poco entonces será ese origen de información que colocaremos sobre el armario, ¿vale? Y eso de lo que depende es de vuestro flujo de trabajo. Si vosotros estáis acostumbrados primero a hacer la parte de esquemas, ¿vale? Eléctricos o de fluido, como podéis ver aquí, vosotros los artículos los definiréis en los esquemas. Con lo cual, a partir de esa información y utilizando unos navegadores, que ya veremos, ¿vale? Y si no habéis estado en la presentación anterior, definiremos qué son estos navegadores, ¿vale? Podemos recopilar la información de los esquemas para volcarla en el 3D. Si por el contrario lo primero que estamos diseñando es la estructura tridimensional, podemos tirar de una base de datos para definir todos esos artículos. Y a partir del 3D, entonces definir los esquemas. ¿Vale? En caso de que haya algún componente que no tengamos en nuestra base de datos de artículos particular, tendríamos que recurrir a Data Portal, como ya hemos visto antes. ¿Vale? Data Portal es una gran base de datos en la que diferentes fabricantes cuelgan información de los artículos de sus catálogos que se puede descargar y que es compatible con Eplan, ¿vale? De manera que vosotros podéis acceder, os descargáis los artículos que queréis utilizar a vuestra base de datos y entonces lo podéis utilizar en vuestros proyectos, ¿vale? Importante destacar que tanto hay componentes eléctricos como de fluido como mecánicos en este caso, es decir, Data Portal es genérico, igual que vuestra base de datos, genérico y multidisciplinar. ¿Vale? No necesitáis diversas bases de datos para diversas tipologías de artículos. Una base de datos para material eléctrico, una base de datos para material neumático. No hace falta, es multidisciplinar. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve ese prototipo virtual? Pues, digamos, es el paso intermedio entre diseño y fabricación
porque con este prototipo virtual podemos generar un seguido de información y de documentación que facilita todo el proceso de fabricación de ese armario o esa máquina. ¿De acuerdo? A partir de un 3D podemos generar fácilmente vistas en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? En la sesión anterior hemos visto cómo definir manualmente un layout, una vista frontal de una placa de montaje. Aquí lo que veremos será cómo generarla automáticamente a partir de un 3D. ¿Vale? Podemos generar también, ni qué decir, tiene una lista de materiales, igual que de los esquemas. Y no solo eso, sino que luego podemos exportar la información del 3D en diferentes formatos que nos permite acceder a diferentes recursos, como por ejemplo máquinas de control numérico, una Perforex, una Comax, etcétera, etcétera. Es decir, con nuestro prototipo tridimensional podemos definir perforaciones, mecanizados, podemos definir características de los cables, longitudes, etcétera, etcétera, de manera que toda esa información la podamos exportar a estas máquinas de control numérico que nos corten los cables o que nos realicen los mecanizados de manera automática, ¿vale? No solo eso, sino que esta información también la podemos exportar a otras aplicaciones u otros recursos, como por ejemplo Smart Wiring, que es el que veremos aquí, que desde las últimas versiones es una aplicación web, es decir, ya no se tiene que instalar absolutamente nada, se accede a través de Internet, ¿vale? Que lo que os permite es manejar y gestionar, y sobre todo monitorizar, el cableado de vuestros armarios o de vuestras máquinas, ¿vale? Algo que veremos con ProPanel, y de ahí el ejemplo que vamos a realizar, que es definir un armario con sus canales y sus carriles y colocar componentes. Algo que podemos hacer, repito, es cablear esos elementos, ¿vale? Cogiendo los datos de los esquemas, ¿vale? De hecho, cambio cablear por enrutar, porque no solo tira cables, también tira tubos para conexiones de fluido, ¿vale? El tema es, con los datos de los esquemas y la distribución de componentes en un espacio tridimensional, ProPanel es capaz de determinarte las longitudes de las conexiones. Entonces, toda esa información, origen, destino, tipo de cable, tipo de tubo, longitud, etcétera, etcétera, puede exportarse en un formato particular que Smart Wiring puede leer. ¿Vale? Y Smart Wiring, ya lo veréis, tiene una interfaz muy sencilla porque el hecho de que sea una aplicación web lo que te permite es que se abra desde una tablet, es decir, es una aplicación que está pensada para usar en fabricación, para determinar qué cables se han realizado, perdón, qué cableado se ha realizado de un proyecto o de un armario y monitorizar o a dar seguimiento a todo el conexionado del armario de la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un poco, ¿no?, resumen de para qué podemos utilizar ProPanel y dónde encajaría en, digamos, en el flujo de trabajo de un proyecto habitual. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la parte ya de práctica, ¿vale? Voy a quitar esto y voy a abrir aquí el E-Plan, ¿vale? Fijaros, os voy a enseñar rápidamente un proyecto real, ¿vale? Que es el Sample Project, ¿vale? Por entender un poquito cómo se clasifican los proyectos en E-Plan, ¿vale? Si os fijáis aquí, todas las páginas y demás están clasificadas por una estructura determinada. De hecho, por ejemplo, vamos a mirar, aquí no es este, ¿vale? Que se basa, por pegarle un repaso rápido, en la IEC 81346, parte 1 en concreto, que te define qué es un objeto dentro de un proyecto y define adicionalmente 3 aspectos para distinguir un objeto de otro. Estos 3 aspectos son los que determinan la estructura o digamos en los que se basa la estructura de proyectos en E-Plan. ¿De acuerdo? Estos 3 aspectos son el aspecto funcional, que básicamente te sirve o se utiliza para definir la función que tiene un objeto dentro del proyecto o dentro del alcance del proyecto, ¿vale? Que aquí a nivel de estructura sería el igual, ¿sí? El aspecto de localización o aspecto de montaje, que sería dónde está ese objeto dentro del alcance del proyecto, que sería el más, si os fijáis. Aquí lo que tenemos es separados varios armarios y varias estaciones en el Sample Project, ¿vale? Y luego tendríamos el aspecto constructivo, que nos serviría para indicar qué partes o qué piezas forman un objeto para que cumpla la función que tiene asignada.
que eso no se ve en el navegador de páginas, pero se puede ver en otros navegadores como por ejemplo el de medios de explotación. ¿Vale? Aquí tenemos el interruptor de acometida, si os fijáis aquí, y este interruptor está formado por una función definida como interruptor de protección tripolar. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura lo que nos permite es clasificar las páginas de un proyecto y es extensible a sus componentes. Por lo tanto, es extensible también a los espacios en 3D. ¿De acuerdo? Entonces, por pegarle un repaso a la interfaz también, aquí tenemos los diferentes menús, ¿vale? Y cada menú nos abre una cinta con accesos rápidos a diferentes funcionalidades que tiene ePlan. Si os fijáis, para los que hayáis estado en la sesión anterior, todo y que ahora tenemos abierto un 3D, la interfaz es la misma, ¿vale? Y eso es correcto. La mayoría de soluciones de ePlan comparten interfaz, ¿vale? De hecho, si miráis en la parte de arriba, lo que yo tengo abierto es un ePlan Electric, ¿vale? Pero tengo incluidas, por la licencia que yo utilizo, todas las funcionalidades de ProPanel. Con lo cual, lo que sí que veremos es que, por ejemplo, en algunos menús, ¿vale? Por ejemplo, el menú insertar, si os fijáis, si estamos en un espacio, se tienen unos accesos, ¿vale? Unos iconos, y si estamos en una página de esquemas, se tienen otros, ¿vale? Es decir, las funcionalidades se complementan. ¿De acuerdo? Tenemos las cintas, tenemos los menús, a la izquierda tenemos los navegadores, ¿vale? Los navegadores lo que os permiten es organizar y estructurar información específica del proyecto, ¿vale? Si, por ejemplo, trabajáis con bornes, pues tenéis un navegador de bornes en el que solamente veréis los bornes que tenéis en el proyecto. Si trabajáis con PLCs, lo mismo. Si trabajáis con mangueras, lo mismo. En este caso, que vamos a trabajar con 3D, ¿vale? Con espacios, tenemos que utilizar dos navegadores en concreto. El navegador de espacios, ¿vale? Que ya lo tenemos abierto aquí, ¿vale? En el que yo puedo ver los diferentes espacios tridimensionales que tiene el proyecto, ¿vale? En este caso, pues tiene 7, perdón, ¿vale? Este, por ejemplo, sería 1, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo un armario definido, ¿vale? Y nos interesa otro, que es el navegador de construcción de armarios 3D, ¿vale? Que es este de aquí, que nos permite, igual que el navegador de construcción de armarios 2D, lo que nos permite es colocar en un espacio tridimensional los artículos que tengamos ya definidos en el proyecto. Si recordáis, en los dos flujos de trabajo que hemos definido al principio, si primero definís los artículos en los esquemas, es decir, si primero realizáis los esquemas, la parte de 2D, todos los artículos que utilicéis estarán en este navegador, ¿vale? De manera que los podréis ir arrastrando al espacio 3D, porque recordad que los navegadores de Plan funcionan con la tecnología drag and drop, es decir, podéis coger datos del navegador y arrastrarlos a los esquemas o a los diferentes espacios que tengáis, ¿vale? Entonces, lo que os quiero mostrar es lo siguiente, ¿vale? Vamos a crear un espacio nuevo para ver cómo podemos definir una envolvente, ¿de acuerdo? Y sus diferentes accesorios, ¿sí? Y luego aprovecharemos un espacio que ya está creado, pero está incompleto, para colocar canales, carriles y diferentes componentes que iremos enrutando, es decir, iremos cableando, en este caso, porque son componentes eléctricos. ¿Para qué? Para que se vaya almacenando toda esa información en nuestro proyecto que luego exportaremos a Smart Wiring, ¿vale? Para tener acceso a toda esa información. ¿De acuerdo? Bien, crear un espacio es muy sencillo, ¿vale? Los navegadores no solo nos permiten organizar y estructurar información específica de nuestros proyectos, sino que también nos permite hacer cositas. Por ejemplo, en el navegador de espacios podemos crear espacios, igual que en el navegador de páginas, si hacemos un clic derecho podemos crear páginas nuevas, ¿vale? Entonces, vamos a coger, si os fijáis, aquí además del Sample Project, que es este proyecto de ejemplo que hemos visto, tengo otro proyecto, que es el Demo ProPanel, que le he llamado, que está basado en el Sample Project, pero está incompleto, ¿vale? Si os fijáis, este armario A1, que es el del Sample Project, si lo hablo aquí en el demo, está por acabar. Entonces lo que haremos será acabarlo, ¿vale? De todas maneras, en primer lugar, lo que vamos a hacer es crear un espacio nuevo, que vamos a llamar A100, por ejemplo. Fijaros que lo tendríamos que enlazar con la estructura
de los esquemas, ¿de acuerdo? Si os fijáis, si yo, por ejemplo, entro en las características de este espacio, el espacio A1 está relacionado con el lugar de montaje A1 y todos, de manera que todos los componentes, ¿no?, que están definidos dentro de esta estructura estarán disponibles para que yo los pueda insertar en este armario, ¿vale? Cualquier caso, espacio, ¿vale? Este navegador me lo voy a poner aquí, que no moleste. Fijaros también un detalle, los navegadores se pueden mover y se pueden colocar donde vosotros queráis. Como norma general suelen estar aquí a la izquierda, pero los podéis poner donde queráis, ¿de acuerdo? Si trabajáis con dos pantallas, podéis dejar flotantes en la segunda pantalla, ¿vale? Bien, hemos creado un espacio, ¿vale? Importante tener en cuenta que en los espacios se trabaja a escala real, escala 1:1, ¿vale? No solo eso, sino que aquí tenemos 3 ejes. Es importante saber qué eje es cuál. El eje X es el eje rojo, ¿vale? El eje Y es el azul y el Z es el verde. ¿De acuerdo? Esto es importante porque cuando trabajemos sobre superficies de montaje, veréis que se tienen unos ejes adicionales que no tienen por qué seguir la misma orientación que estos, ¿vale? Estos son los ejes de coordenadas absolutas. En superficies de montaje tendremos ejes de coordenadas relativas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a insertar un armario, ¿vale? En ePlan hay dos metodologías. Recordemos, trabajar con símbolos y trabajar con dispositivos. En un espacio 3D no tiene sentido trabajar con símbolos, ¿vale? Con lo cual, siempre trabajamos con dispositivos, ¿de acuerdo? De manera que yo puedo acceder al centro de inserción, que es esta especie de navegador que tenéis aquí, desde donde yo puedo insertar dispositivos, si quito esta búsqueda, eh, macros, y si os fijáis, aquí no tengo el apartado de símbolos, por lo que decimos, no tiene sentido trabajar con símbolos aquí. Si yo me abro una página de esquema, por ejemplo esta, si os fijáis, aquí sí que tengo la opción de insertar símbolos, ¿vale? Pero bueno, volvamos al caso que nos ocupa, ¿vale? Vamos a insertar un armario de Rital, por ejemplo, 8886000, ¿vale? Aquí tenemos un armario, insertar dispositivos, ¿vale? Podéis buscar en la base de datos, doble clic y lo tenéis en el cursor. La única diferencia respecto a antes es que aquí insertamos macros en 3D, ¿vale? Entonces, si os fijáis, yo tengo cogido el elemento por un punto en concreto, que es ese cuadradito que veis aquí, ¿vale? Eso es lo que se llama punto de inserción, ¿de acuerdo? Es decir, este punto de inserción es el punto a partir del cual vosotros colocáis un componente en un espacio 3D. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, este armario tiene 4, uno en cada esquina. Con la tecla A, yo puedo moverme entre estos puntos de inserción para decidir cómo o desde dónde inserto el armario. ¿Vale? No solo eso, sino que además de escoger el punto que quiero, si hago control mayúsculas R, puedo rotar el armario desde el punto que yo he seleccionado, ¿vale? ¿Qué me permite esto? Pues esto, por ejemplo, me permite crear distribuciones de varias envolventes, espalda a espalda o lateral con lateral, si el armario que vais a definir es un armario doble, ¿vale? Fijaros que también puedo trabajar con coordenadas 0, 0 y 0. Simplemente se tienen que escribir. Entonces yo ya he colocado esta envolvente en el origen de coordenadas del espacio que tengo abierto. Y a partir de aquí, pues si quiero, pues puedo ir colocando varias envolventes correlativas. Puedo colocar aquí, puedo colocar otra aquí, puedo, por ejemplo, rotar y colocar otra aquí, ¿vale? Y continuar colocando envolventes por aquí, pues dependiendo de la configuración que tengáis, ¿vale? Esta vendría, por ejemplo, desde este punto, o podría poner armarios espalda con espalda, ¿vale? Podría rotarlo del todo, cambiar a este punto de inserción de aquí y colocarlo aquí, ¿vale? Bueno, este no lo he colocado excesivamente bien porque me solapo uno con otro, pero ya veis un poco lo que os quería mostrar, ¿no? Vale, vamos a quitar estos 4, nos vamos a quedar con uno, ¿vale? Esto es una envolvente. Una envolvente puede llevar accesorios. Estos accesorios, por ejemplo,
pueden ser paneles laterales, que de hecho si os fijáis, lo tiene. Puedo apretar aquí para rotar la vista 3D, si os fijáis, no tiene paredes laterales, aquí esto está vacío. Le puedo meter un zócalo, ¿vale? Se pueden definir diversos accesorios de manera automática, ¿vale? Podéis jugar también con las vistas 3D, que las tenéis aquí en el menú ver, ¿vale? O podéis girar libremente o podéis trabajar con vistas, bueno, digamos en plano, ¿no? O con vistas isométricas, ¿vale? Vamos a dejar esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo le defino artículos a una envolvente? Artículos, perdón, accesorios. Muy sencillo. Si os fijáis dentro de mi espacio, yo tengo el armario. Este armario está dividido en piezas, ¿vale? Tengo la placa de montaje, tengo la superficie de la puerta, tengo varias paredes traseras, tengo algunos perfiles, etcétera, etcétera. Esto lo que me permite es que esta envolvente no es un solo bloque. Está formada, digamos, por diferentes componentes que yo puedo visualizar o ocultar. Si yo, por ejemplo, le pego un doble clic a la placa de montaje, oculto el resto de elementos. Si quisiera ver placa de montaje y, por ejemplo, la puerta, podría buscar aquí la puerta y decirle mostrar selección. Y vería la puerta y la placa de montaje. Es decir, como los armarios son modulares, las envolventes, perdón, yo puedo decidir qué partes o qué piezas visualizo, que eso al final lo que me va a permitir es simplificar el montaje de elementos. ¿De acuerdo? En cualquier caso, si yo quiero asignar accesorios, lo único que tengo que hacer es coger el armario, menú insertar, y aquí, que si recordáis que antes teníamos los símbolos de conexión, ahora lo que tenemos son componentes, ¿vale? Puedo insertar armarios directamente desde aquí, soportes de barras, carriles, canaletas, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, esto de aquí son accesos directos a la base de datos. ¿Vale? Esto lo que hace es acceder a la base de datos con filtros, ¿vale? Por ejemplo, yo cojo el armario, ¿vale? Y le voy a poner accesorios. En concreto le voy a poner dos accesorios, paneles laterales y un zócalo, ¿vale? Por ejemplo, paredes, ¿vale? Yo vengo aquí a la selección y le digo que quiero, este es el izquierdo o el derecho. Este es el derecho, ¿vale? Y se lo asigno. Y ahora cojo y le pongo el izquierdo y se lo asigno también. ¿Vale? Yo aquí voy listando los accesorios que le voy a poner. Fijaros la inmensa lista de accesorios que podríamos colocarle, ¿vale? En este caso, pues le vamos a poner una base, un zócalo de 200, ¿vale? Yo creo que con esto ya estaría, ¿de acuerdo? El tema es que cuando vosotros los tenéis seleccionados, si le dais a aceptar, ProPanel automáticamente ya os coloca los accesorios en su sitio. Vale, tenemos el zócalo y ahora si yo modifico la vista y la pongo en el lateral, veis que ya no se ve blanco, ¿vale? Porque ahora sí que tiene paredes laterales. ¿De acuerdo? Esto mismo que se hace con ePlan y que por lo tanto precisa que dispongáis de todos los artículos en vuestra base de datos, también se puede hacer utilizando el repanel, ¿vale? Que es un configurador de armarios que tiene Rital y al que podéis acceder desde Data Portal, ¿vale? Nosotros podríamos buscar este mismo armario aquí en Data Portal, ¿vale? Podríamos venir aquí, 888-6000, por ejemplo, ¿vale? Y si os fijáis, desde aquí lo podríamos descargar o en este caso tenemos aquí una especie de destornillador que lo que nos permite es acceder al configurador, ¿vale? Algunos fabricantes tienen selectores o configuradores que os permiten desde Data Portal la selección o configuración de componentes, ¿vale? Entonces con esto iniciaríamos el configurador de armarios de Rital, ¿vale? Y podríamos hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Yo puedo seleccionar este armario, ¿sí? Podría seleccionarle accesorios, ¿vale? Del catálogo de accesorios que tiene Rital, ¿vale? Para este armario en concreto, ¿sí? Y se los podría ir colocando. Y se colocan de manera automática del mismo modo que lo hemos hecho en ePlan. Por ejemplo, paneles laterales, añadir. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos un pequeño visualizador 3D en el que ahora se añadirán las paredes laterales y saldrán de color verde. ¿Veis? Esto lo puedo girar. ¿Sí? ¿Veis que ya tienen los paneles laterales?
Podríamos ponerle un zócalo. ¿De cuánto? Pues vamos a ponerle el mismo, de 200. Perdón, añadir. ¿Vale? Y le pondríamos el zócalo. ¿Sí? ¿Veis aquí? Más accesorios, ¿vale? Estos serían los recomendados. Luminaria LED, una pequeña pletina para la puesta a tierra, etcétera, etcétera. Diferentes empuñaduras para la puerta, ¿vale? O podríamos ir a seleccionar otros accesorios, que veríamos el catálogo entero y podríais seleccionar el que fuera, ¿vale? Además, la ventaja que tiene utilizar el configurador es que podéis predefinir los mecanizados sobre las diferentes superficies que tiene la envolvente. En el plan se puede hacer, pero lo tendréis que hacer manual, ¿vale? Entonces, nosotros desde aquí podríamos, por ejemplo, definirle mecanizados. Por ejemplo, vamos a ponerle sobre la puerta, ¿vale? Podríamos definirle un mecanizado rectangular, ¿vale? Y se lo ponemos, pues, de este tamaño. ¿Vale? Podríamos jugar por coordenadas. Fijaros que aquí tenemos para trabajar con coordenadas o lo podéis mover con el cursor. ¿Vale? Pues, por ejemplo, vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Sí? Y una vez tenemos esto, la ventaja es que he realizado cambios, los guardamos, ¿vale? Fijaros que tenemos una opción que nos permite, aquí vemos todo lo que hemos configurado, ¿vale? Este armario con estos accesorios, sí, dos paneles laterales, panel lateral, ¿vale? El zócalo, pieza frontal y los laterales, ¿vale? Y el mecanizado en la puerta, ¿vale? Por el mecanizado que hemos hecho, este armario pasa a ser un IP55, ¿vale? Y si os fijáis, aquí podríamos imprimir este resumen, podríamos descargar la lista de piezas, o si os fijáis, aquí tenemos una opción que se llama generar datos EPLAN, ¿vale? Le voy a dar, no sé si tardará mucho, si no lo dejaremos ahí haciendo, ¿vale? Esto lo que nos hace es descargar a nuestra base de datos este artículo, ¿vale? Pero no solo el artículo, sino el artículo con la configuración que nosotros le hemos dado, ¿vale? Es decir, nos descargaría este armario, el 888-6000, pero no el estándar, sino que nos descargaría el estándar con la configuración que hemos hecho, con los accesorios que le hemos puesto, con el zócalo y con el mecanizado. ¿Vale? Esto una vez terminase, tendríamos la opción de descargarlo directamente a la base de datos y en nuestro espacio insertar directamente esta configuración. ¿Vale? Entonces, estas son las dos opciones que tenéis para definir envolventes. ¿De acuerdo? Solo vamos a dejar cargando porque si no tarda mucho. Entonces, una vez tenemos la envolvente, vamos a definir componentes. ¿Vale? Vamos a basarnos en esta, que ya tiene varios componentes puestos, y la vamos a complementar. ¿De acuerdo? Simplemente vamos a abrir la placa de montaje. Fijaros que tiene dos superficies sobre las que podemos montar. Vamos a trabajar con la frontal. Y lo primero que vamos a hacer va a ser aquí insertar una canaleta. ¿Vale? Podemos venir aquí, tubo para cable, ¿vale? Nos abre directamente la base de datos y, por ejemplo, podemos insertar esta de aquí. ¿Veis? Esto lo que os decía es que ya directamente os sale toda la base de datos filtrada, ¿vale? Es decir, yo lo único que estoy viendo ahora son las canaletas que tengo en la base de datos. ¿De acuerdo? Inserto esta. Y fijaros que lo mismo que con el armario, varios puntos de inserción, tecla A me permite rotar entre ellos, ¿vale? Control mayúsculas R me permite girar desde el punto que tenga seleccionado, ¿vale? No solo eso, sino que algo que también puedo hacer con los elementos que coloco sobre superficies de montaje es definir offsets, desviaciones, ¿vale? Por ejemplo, si yo le doy al clic derecho y le pongo aquí opciones de colocación, le puedo dar un offset en Y de menos 2,95, de manera que si yo me coloco a este punto de aquí, que sería esta esquina, o podría colocarlo, por ejemplo, sí, desde esta esquina, yo colocaría la canaleta en esa posición. Es decir, yo puedo determinar la distancia a la hora de colocar canaletas en las que quiero colocarlas, ¿vale? Es decir, la distancia entre una y otra, ¿vale? Entonces, ¿cómo se colocan las canaletas? Muy fácil, porque son como extrusiones. Punto inicial y punto final.
canaleta puesta. ¿Vale? Sí, si os fijáis, si yo ahora giro, ¿vale? Ya tengo puesta la canaleta. Vamos a colocar el carril. Voy a volver a ponerme en una vista frontal, ¿vale? Y ahora vamos a colocar un carril. ¿Qué es esto? Sí, no, desde aquí, carril portabornes. ¿Vale? En este caso vamos a colocar, pues aquí creo que la elección es bastante simple, porque solo tengo uno, con lo cual vamos a colocar este. Y funciona exactamente igual. Tecla A, puntos de inserción, control mayúsculas R, roto, ¿vale? Y podría hacer exactamente lo mismo, definir offsets. Pero aquí lo curioso es que fijaros que hay una herramienta muy interesante que lo que hace es facilitaros la colocación de canales y carriles. Y es que yo sé que este carril, bueno, sé la longitud que tiene que ir de aquí a aquí, pero además tengo un dato adicional y es que sé que tiene que ir centrado entre estos dos. Eso se puede definir, fijaros. Yo puedo hacer un clic derecho y decirle importar longitud. Es decir, puedo copiar la longitud de un elemento o de una extrusión que ya tengo colocado en el armario. ¿Vale? Pues voy a copiar la longitud de este señor. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, la canaleta que he seleccionado a partir de la cual yo he copiado la longitud se queda marcada. ¿Por qué? Porque si yo ahora hago un clic derecho, la opción de importar longitud se ha modificado y ahora es colocar centrado. ¿Respecto a qué? Respecto a esta que ya he seleccionado y respecto a esta otra. ¿Vale? Yep. Pero espérate, lo vamos a repetir. Esto últimamente da guerra, ¿eh? Vamos a clic derecho, importar longitud, de aquí, y le vamos a decir colocar centrado con respecto a esta. Yep. Es un clic de más, perdón. Damos longitud, aquí, y colocamos centrado, aquí. Ah, no, claro que esta es la misma. Perdón. Nuevo, veamos longitud. Pues ahora no lo quiere hacer correctamente. Pero bueno, es una opción que podéis aplicar, ¿vale? Si no, mira, para 3 ahora vamos a colocarlo manual, ¿vale? Vamos a importar la longitud y lo vamos a colocar de esta y más o menos lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Es otra opción. Quiero decir, tenéis esa opción para que la colocación de elementos os sea más sencilla, ¿vale? Bien, vamos a colocar elementos. Voy a minimizar esto para que no moleste. Vamos a colocar elementos, ¿vale? Vamos al navegador de construcción 3D, ¿vale? Porque en este caso nosotros ya tenemos los componentes puestos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay muchos elementos porque es un proyecto entero. Vamos a trabajar con filtros, ¿vale? Vamos a establecer aquí un filtro que es este y le vamos a poner un valor. Bueno, mira, aquí ya tenemos algunos elementos sin colocar, ¿vale? Vamos a ver qué son todos estos componentes. Mira, si os fijáis, todos estos de aquí son contactores seguramente. Pues vamos a cogerlos, vamos a coger a este, estos son accesorios. Vamos a coger estos de aquí y los vamos a colocar, ¿vale? Fijaros, yo tengo la macro en 3D de los componentes y simplemente la tengo que encajar sobre el carril, ¿vale? Como he hecho una selección múltiple, ya me los coloca todos. Y fijaros en un detalle, a ver si se puede ver, girando aquí un poco la vista, y es que Propanel automáticamente, como son componentes que van sobre carril, si os fijáis, los elementos ya encajan sobre ese carril, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¡Epa! Aquí, ¿vale? Bien, volvemos aquí. Vamos a colocar los accesorios. ¿Vale? Tenemos estos dos, arrastro, y fijaros que a la hora de colocar accesorios ya nos indica exactamente dónde tienen que ir. ¿Vale? Hemos colocado elementos, ¿sí? Vamos a cablearlos. Cojo y venimos a... aquí podemos acceder desde los menús, ¿vale? Conexiones de enrutamiento, enrutar, o podríamos buscarlo desde aquí, ¿vale? Entonces yo he seleccionado esos componentes y ya me ha tirado todas sus conexiones, ¿vale? Fijaros que las conexiones se definen desde los puntos de conexión exactos,
¿Vale? Esto es lo que nos permite que luego el cálculo de longitudes sea lo más preciso posible. ¿De acuerdo? Bien, vamos a completar esto. ¿Qué más elementos tenemos? ¿Vale? Por ejemplo, vamos a quitar el filtro que tenemos por aquí. Si quitamos el filtro. Uy, aquí hay muchos por poner. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a volver a establecer. ¿Vale? Le vamos a poner aquí. No, este valor no era. Era este. Por ejemplo, estos son interruptores. Esto es un regletero. ¿Este qué es? Estos son regletas de Bornes. Bueno, vamos a poner regletas de Bornes. Sí, ¿por qué no? Mira, vamos a coger aquí estas. Vamos a coger este señor, que es una toma de corriente. ¿Vale? Vamos a coger aquí las regletas de Bornes. Fijaros que, igual que en la construcción de armarios 2D, cuando vamos a colocar bornes, nos da la opción de colocar los bornes individuales o colocar el regletero entero. ¿Vale? La diferencia, si recordáis los que hayáis estado en la sesión inicial, es que cuando nosotros colocábamos el regletero entero en una placa de montaje 2D, no nos ponía las macros individuales, sino que lo que nos colocaba era un rectángulo, ¿no?, con la medida de todo el bornero. Aquí en ProPanel no pasa. Da igual qué opción escojáis, que siempre os va a colocar las macros. ¿Vale? Si yo le digo que me coloque la regleta completamente y la pongo aquí, ¿vale? Me pone todo el regletero. ¿Sí? No se ve porque son macros muy precisas, pero si os fijáis aquí está, ¿vale? Con sus tapas y sus topes. ¿De acuerdo? ¿Este señor qué es? Esto es un analizador de redes, pues lo vamos a poner también. ¿Vale? Hemos puesto componentes nuevos, seleccionamos, conexiones de enrutamiento y enrutamos. ¿Vale? Conexiones hechas. Vamos a pasar aquí, ¿vale? Y vamos a colocar estos tres señores que son pulsadores, los vamos a colocar en la puerta, ¿vale? Vamos a cambiar de superficie de montaje y en lugar de ver la placa de montaje, vamos a coger la puerta, en concreto puerta exterior, ¿vale? Y estos tres pulsadores los vamos a colocar centraditos. ¿Todos los artículos? Sí. Aquí. Vamos a poner uno aquí, por ejemplo, sobre esta línea de montaje. Perdón, si no le clico, mal. ¿Vale? Tres pulsadores. Y más de lo mismo. Seleccionamos y enrutamos. Entonces aquí lo curioso es que si os fijáis, aunque nosotros visualicemos solo la puerta, el armario está. ¿Por qué digo esto? Porque si yo giro aquí, si os fijáis, las conexiones van hacia detrás. Van hacia la placa de montaje y hacia elementos que tiene la placa de montaje. Lo único que yo no los veo. Pensad que el visualizar o no módulos o partes de un armario, al final es como trabajar con filtros. Estoy filtrando y le estoy diciendo quiero ver esto y esto no, pero yo no estoy borrando datos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en principio, si visualizamos este espacio entero, ya tendríamos el armario. Vamos a hacer una cosa. Cogemos todo el armario y enrutamos. ¿Vale? Todas las conexiones. Venga. Eso es. Fijaros incluso que aquí que hay trafos de corriente, la conexión pasa por en medio. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos el armario completo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues, por ejemplo, exportar este proyecto al formato de Smart Wiring. ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso? Pues podemos venir a Fichero, Exportar, Cableado, y aquí tenemos una opción que es Smart Wiring. ¿Vale? Vamos a generar este fichero, espero que no tarde mucho. ¿Vale? Y lo vamos a guardar. Le vamos a decir, si no me equivoco, yo por aquí tengo una carpetita. Aquí que se tiene que llamar Smart Wiring. Pues está por aquí. Aquí, Smart Wiring. ¿Vale? ¿Por qué voy a buscar esta carpeta? Porque Smart Wiring apunta a esta. Entonces yo podré abrir los proyectos que estén aquí guardados. ¿Vale? Vamos a aceptar.
De todas maneras, ya tengo un proyecto guardado por si esto tarda mucho poder abrir otro, que de hecho es el sample project, que básicamente es el mismo. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos para que no tarde demasiado y ver si lo podemos abrir. ¿Vale? Bueno, parece que no. Vale. Entonces, Smart Wiring yo lo tengo aquí preparado. ¿Vale? De hecho, tengo dos aplicaciones abiertas. Una que es el Smart Wiring Client y el otro es el monitor. ¿Vale? El monitor simplemente nos sirve a modo de trazabilidad, es decir, para que nosotros podamos ver el avance en el cableado de un proyecto, ¿vale? Aquí pido una autenticación de usuario, simplemente poner un nombre para que en el monitor quede registrado quién accede a un proyecto en Smart Wiring y qué es lo que hace, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, aquí voy a poner Ismael, ¿vale? Open Project, pues debo de haberlo guardado en otra carpeta, ¿vale? Porque aquí solo me sale el Sample Project, el último estado del proyecto. Bueno, vamos a abrir este, por no complicarnos mucho, ¿vale? Venga, total, es el mismo. La demo que hemos hecho está basada en el mismo proyecto, con lo cual ya nos sirve. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos nuestros espacios. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con el armario 1, que es el que hemos complementado nosotros también. ¿Vale? Puedo abrir un espacio y aquí lo que veo son todas sus conexiones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Aquí las veo sin filtro ninguno. Yo puedo filtrar esas conexiones, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo el 3D, ¿vale? El fondo negro la verdad es que no es muy acertado. No sé si lo podré cambiar. Ajustes, colores, diseño de interfaz, claro, yo creo que se verá un poquito mejor, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo el 3D, puedo hacer zoom, puedo ver exactamente lo mismo que he hecho en ProPanel, ¿vale? Porque toda esa información la he exportado de ProPanel y yo, por ejemplo, si aprieto aquí, lo que puedo hacer es generar filtros, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy cableando, pues puedo generar un filtro para cablear todas las conexiones de color negro. Si os fijáis, son las que se ven aquí ahora. Aquí tengo una, origen, destino, sección, color y longitud, ¿vale? Longitud que viene del enrutado que hemos hecho antes. Entonces yo puedo acceder a esta conexión y fijaros lo que comentábamos antes, la interfaz es muy sencilla. Punto de origen, punto de destino, potencial, longitud, dirección de la conexión, es decir, va de abajo a arriba. Yo aquí tengo opciones para visualizar punto de origen y punto de destino. Si le dais aquí al play, lo que os hace es el recorridito en el 3D, ¿vale? ¿Sí lo veis? Hasta que llega aquí. Y no solo eso, sino que aquí la gracia está en que esto está pensado para fabricación, pues para que vaya un operario o una operaria con una tablet y vaya marcando los cables que o que va revisando o que va cableando. Pues no solo eso, sino que también dices, vale, ¿esta conexión cuál es? Vosotros tenéis un botoncito aquí que os lleva los esquemas, con lo cual no necesitan imprimirse en papel. Porque los esquemas están dentro del propio Smart Wiring. Aquí los tenéis. ¿Vale? Los de este armario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Imaginaros, yo ya he tirado la primera punta, la marco. Segunda, la marco. Conexión hecha y salta la siguiente. ¿Vale? Vamos a marcar varias. Esto está pensado para que sea táctil. Toco, toco. Toco, toco. Esta vamos a dejar a medias, que se quede así amarilla. ¿Vale? Imaginaros que aquí termina mi jornada laboral. Yo termino, cierro sesión. ¿Vale? Y voy al monitor. ¿Vale? Entonces, si refrescamos, aquí si os fijáis, nos ha aparecido, fijaros en la hora, una instancia del Sample Project y mira, 5 conexiones. Entonces yo puedo entrar aquí y veo datos de lo que se ha hecho sobre este proyecto. Mira, del A1, del armario A1, o sea, conexiones totales del proyecto 569. Del armario A1 se han hecho 5 de 174, del resto ninguna. ¿Quién ha trabajado aquí? Yo. Que de las 5 que se han hecho, las 5 las he hecho yo. Esto es lo que me queda, esto es lo que he hecho y estas son las parciales,
¿vale? Si lo queréis ver más al detalle, podéis entrar aquí y lo veis todo gráficamente más al detalle, ¿vale? Sí, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Consumo de material previsto, cuánto se ha consumido actualmente, cuántas conexiones hay en este armario, porque estoy en este, etcétera, etcétera, ¿vale? Si entrase otro usuario, por ejemplo, vamos a hacer que entre Enar, y Enar se pone aquí a tope a tirar más cables, cable, 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 otro, 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 otro y otro, ¿vale? Y termina, cierra sesión otra vez, ¿vale? Esto quedará reflejado aquí en el monitor, ¿vale? Si nos fijamos ahora aquí, instalaciones, hay instalaciones, conexiones hay 14, Enar ha hecho 8,5, yo he hecho 5,5, ¿vale? Y bueno, aquí se puede ver pues quién va entrando y quién va cableando qué. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era un poquito lo que os quería enseñar. ¿Vale? Entonces, si os parece, pasamos a la ronda de preguntas, ¿sí? Y miramos de resolverlas, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla, así las puedo ver bien el chat y si, bueno, si hay que compartir otra vez, pues vuelvo a compartir. Hola. Hola, Enar, Pues de momento no tengo chat, así se te vuelvo a cortar. Acércate al micro. a ver, ahora. ¿Cómo puedo saber si mi versión de Eplan tiene ProPanel? Muy fácil. Mira, hay un apartadito aquí en el Eplan, si me deja compartir, ¿vale? Si vais a fichero y vais a ayuda, tenéis un apartado que se llama contenido de licencia, ¿vale? Vosotros aquí lo que veis es con qué licencia os habéis conectado, en este caso P8 Profesional, y estos son todos los módulos que podéis tener. Con un tic tienes marcados los que tienes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú trabajas con un P8 normal y quieres tener las funcionalidades de ProPanel, como mínimo, el que necesitarías sería este. Vale, y luego si te fijas hay un montón de módulos referentes a ProPanel también. Pero como mínimo, este, para tener acceso a los espacios 3D. Tenemos Vale, más a ver, preguntas. voy, me voy a abrir el chat aquí, lo voy a hacer un poco más largo. ¿Cómo decir la wiring por dónde quiero que vayan los cables? Bien, Eplan por defecto tiene en cuenta dos restricciones. Una, la capacidad de llenado de las canaletas, que tú solo puedes indicar a nivel de ajuste de proyecto. Y dos, si te fijas, ves que en el armario, ahora no que está cableado, que no quiero ver las conexiones, ¿ves que hay como una especie de caminitos rosas? Se llaman rutas. Eplan tirará los cables por esas rutas, siempre buscando el camino más corto y respetando la capacidad de llenado de las canaletas. De todas maneras, tú luego de manera manual, si hay alguna conexión que te la está tirando por donde tú no quieres, le puedes decir que vaya por otro sitio, ¿vale? Y le puedes modificar la ruta, ¿vale? Seguimos. ¿Se puede añadir Bueno, de longitud? hecho, Ah, no, perdón. sí, 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 es esa, pero si te fijas he contestado, las hemos contestado Ah, también vale, la vale, vale. siguiente. Yes. ¿Se pueden definir rutas? Sí. De hecho, no es que se puedan, es que debes. Pues si no, el plan no sabe. O sea, fíjate, si no defines rutas, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque es muy chulo. El plan lo que hace es, espérate que ahora no se va a ver. Déjame que ponga esto aquí. El plan lo que hace es lo que se llama enrutamiento libre. Si no tiene rutas, el plan lo que hace es algo tal que así. Tasca. Camino más corto, sin restricciones. ¿Vale? Y me juego lo que queráis a que algún armario así habéis visto. De hecho, aquí fijaros que ni siquiera respeta
las puertas. ¿Vale? Porque saca conexiones por fuera de la puerta. ¿Vale? Miki pregunta, ¿se puede añadir longitud a un ruteado de puerta a placa? Por ejemplo, incrementando la longitud del tubo usado. Separando elementos. O sea, las conexiones en ProPanel también son automáticas y se siguen los criterios que hemos dicho. Va a buscar siempre la ruta más corta, a no ser que tú se lo marques a mano. Entonces, si quieres que esa longitud se modifique, o le haces dar más vuelta o separas más los elementos. ¿Vale? Venga, más dudas, más preguntas. Sí, aprovechemos que tenemos unos minutitos todavía. Ismael, eres demasiado claro. Llegamos aquí que ya no hay nada. Mira, de hecho, os voy a enseñar una cosita, aprovechando que tenemos unos minutitos, que quizás no es, bueno, no es tanto de ProPanel, pero también, y es, vamos a generar vistas 2D del armario, ¿vale? Se generan como evaluaciones, ¿vale? Herramientas, vistas 2D, ¿vale? Podemos entrar aquí y fijaros que igual, de hecho, fijaros que la ventana es la misma, lo único que aquí en lugar de evaluaciones, lo que vemos son vistas 2D, ¿vale? Pero se generan igual que evaluaciones, tal cual. Y al tratarse de evaluaciones, también se actualizan como las evaluaciones. Y, por ejemplo, aquí las vistas que hemos generado, pues son estas, ¿vale? De diferentes armarios, diferentes vistas. Esto es lo que hemos diseñado antes, a mano, lo que si partís de un ProPanel es automático, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenéis vistas de perforación también, que son muy interesantes, ¿vale? Pero se generan igual que evaluaciones, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que lo suyo es hacerlo así, también se pueden generar a mano. Yo puedo crear aquí una página nueva, ¿vale? Tipo vista 2D, ¿vale? Vamos a hacer, por ejemplo, placa de montaje, ¿vale? Y aquí yo puedo insertar manualmente, ¿vale? Voy a mover esto aquí. Puedo hacer un insertar, no, perdón, aquí en herramientas. Ahí donde era esto ahora, espérate. Vista 2D, ¿vale? Creo que estaban por aquí dentro, ¿vale? Yo puedo insertar una vista del tamaño que yo quiera, ¿vale? Y simplemente lo que le tengo que definir es de qué espacio quiero la vista y qué es lo que quiero ver de ese espacio, ¿vale? Por ejemplo, si yo del armario 1, quiero ver la placa de montaje, abro aquí, placa de montaje, frontal, ¿vale? Punto de vista delante, que me ajuste, ¿vale? Y aquí puedo jugar con estas opciones. Por ejemplo, líneas ocultas. ¿Qué quiere decir? Lo que veo es simplemente las líneas que tengo delante. ¿Que queréis ver más detalle? Pues le ponéis en lugar de líneas ocultas, modelo lineal. ¿Vale? Y ahora también veis las líneas que están en segundo plano. ¿Veis? No solo eso, sino que lo que también podéis hacer es establecer cotas. Estación lineal, pues yo te puedo acotar, por ejemplo, esta canaleta que viene de aquí hasta aquí, pues esta canaleta mide 699 milímetros, ¿vale? Es como una vista 2D normal, solo que se genera automáticamente, ¿de acuerdo? Vale, me ha parecido ver alguna consultita más. Bueno, Sí, así es. Alberto, parece que te lea la mente, porque te he contestado 2 veces sin leer la pregunta. Tienes la de Miki que dice, ¿se puede añadir longitud a un roteado de puerta a placa? Por ejemplo, incrementando Sí, la longitud de tubo usado. esa ya la hemos hecho. La siguiente no. ¿Es Ahí posible no. predefinir Ay, ruteados en sí, función perdón.
del potencial. No. ¿Vale? Las únicas restricciones son esas, las rutas que tú le pongas y la capacidad de llenado de las canaletas. ¿Vale? Ahora, si quieres ya criterios de enrutado particulares, eso sí que ya lo tienes que hacer manual. Venga, más preguntas, más dudas. Sí, tienes razón. Bueno, a ver, echa la ley, echa la trampa. Quiero decir, como al final, si te fijas, nosotros tanto hemos enrutado el armario entero como hemos ido enrutando componentes individuales que hemos ido colocando. Tú puedes jugar con eso. Es decir, yo coloco los elementos ligados a un potencial, sé por dónde quiero que vayan, cojo el resto de canaletas y le pongo capacidad de llenado 0%. Entonces por ahí no te las va a tirar nunca. ¿Vale? Es decir, por eso te digo que no hay una opción como tal, sí que puedes aprovecharte de que puedes enrutar la selección que hagas y de que puedes definir que la capacidad de llenado de una canaleta sea 0, por lo tanto, en plan, nunca te va a pasar conexiones por ahí. Luego lo cambias, claro, pues si no. Pero bueno, puedes jugar con cositas de este estilo. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hubiera preguntas, recordaros los datos de contacto, os los dejo en el, por si quisierais hacernos una pregunta a posteriori. Eso es. Sí, sí, es lo que decíamos. Lo único que te va a cambiar es el origen de los artículos que vas a insertar. Si te fijas, nosotros hemos ido arrastrando componentes del navegador de construcción 3D porque ya estaban definidos en los esquemas. Si no estuviesen definidos en los esquemas, centro de inserción, insertar dispositivo. De hecho, si te fijas, las canaletas, y bueno, la canaleta y el carril, que no estaban, las hemos insertado desde la base de datos. Lo harías así. O sea, lo único que te cambia es el origen de los artículos. Si haces primero los esquemas, navegador de construcción 3D. Si haces primero el 3D, centro de inserción, insertar dispositivo. Y luego, para hacer los esquemas, sí que podrías tirar de un navegador, en concreto del de medios de explotación. Vale, pues no sé, Enar, si no hay más dudas ni más preguntas, todo tuyo. Ay, yo estaba hablando y no estaba, Pues y estaba con el estabas. silencio. Sí, Justamente, sí, estaba diciendo que si tienes preguntas, pues eso, y que feliz fin de semana a todos por perfecto. participar. Nos vemos. Gracias. Fantástico. Gracias a todos. Adiós.